Mi nombre es Ernesto Alonso Pérez y estoy realizando esta presentación como parte de las actividades de la materia El campo aplicado a las neurociencias del comportamiento. Y el día de hoy vamos a hablar del desarrollo, la base neurobiológica y plasticidad del sistema nervioso. Mi docente es la maestra Brenda Elena Ballesteros. Espero puedan disfrutar mucho de esta presentación. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda, por favor déjenlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Bueno, hablemos de neurociencia de los procesos psicológicos. Imaginen por un momento que todo lo que su cerebro está haciendo ahora mismo les permite verme, entender mis palabras, recordar lo que dije hace un segundo y decidir si están de acuerdo o no. Todo esto ocurre en una red de miles de millones de neuronas. En esta exposición lo que vamos a recorrer es cómo se desarrolla el sistema nervioso, cuál es su base neurobiológica y qué significa su plasticidad. Y sobre todo vamos a conectar con esa biología con 6 procesos psicológicos fundamentales, como lo es el aprendizaje, la memoria, la atención, la psicomotricidad, el pensamiento y el lenguaje, mostrando dónde y cómo intervenimos los psicólogos en cada uno. Mi objetivo de esta presentación es que al terminar vean al cerebro no como algo fijo, sino como un órgano que va cambiando constantemente con el tiempo y la experiencia, y que justamente esa capacidad de cambio es precisamente nuestra herramienta de trabajo. Ahora bien, de la neurona a la conducta. Este es el mapa del recorrido. Primero sentaremos 3 fundamentos. Cómo se desarrolla el sistema nervioso, cuál es su base neurobiológica, hablaremos de las neuronas, la sinapsis y los neurotransmisores, y finalmente qué es la plasticidad neural, esa capacidad de cambiar con la experiencia. Sorprendente, ¿no? Con esa base analizaremos uno a uno de los 6 procesos psicológicos que, como ya habíamos comentado, es el aprendizaje, la memoria, la atención, la psicomotricidad, el pensamiento y el lenguaje. Pues bien, la idea clave que quiero que retengan es que ninguno de estos procesos flota en el aire. Cada uno tiene un sustrato cerebral bastante concreto y cada uno abre una puerta de intervención para el psicólogo. Cerraremos viendo esta presentación paso a paso cómo se estructura esa intervención. Y es que tampoco se trata de memorizar regiones cerebrales, sino de entender la lógica, su estructura, su función, además de su posibilidad de cambio, lo cual es totalmente sorprendente. Pues bien, el sistema nervioso no aparece terminado. Se construye en una secuencia ordenada donde la genética marca el plan y la experiencia lo esculpe. Por ejemplo, primero ocurre la neurogénesis y la migración. Cuando las neuronas nacen, viajan a su sitio, aún incluso antes de nacer. Qué impactante, ¿verdad? Después viene la sinaptogénesis y la poda. En este paso, el cerebro crea muchísimas conexiones y luego elimina las que no se usan. Siguiendo el principio de lo que no se usa, pues finalmente se pierde. La minialización recubre las fibras y vuelve a la transmisión rápida y eficiente. Eso también es bien importante dentro de este proceso. Y un dato que siempre sorprende, la corteza prefrontal, que es la que tenemos aquí, sede del autocontrol, la planificación y el juicio. ¿Y qué creen? Esta sigue madurando cerca de los 25 a los 30 años. Seguramente muchas personas que están viendo el video actualmente y que tienen entre 25 y 30 años, que déjenme decirles que su cerebro aún no madura. Pero bueno, eso no significa que seamos inmaduros. Simplemente es parte de un proceso natural, el cual, con el paso del tiempo, va a ir lográndose. Y finalmente, bueno, esto tiene implicaciones enormes para entender la adolescencia y para diseñar intervenciones según la etapa del desarrollo. La adversidad temprana, por ejemplo, la mala nutrición, el estrés, el maltrato, finalmente deja huella según el momento, la intensidad y la duración. Así que, bueno, empecemos. La maquinaria de la mente. Si queremos entender cualquier proceso psicológico, tenemos que bajar el nivel de la célula. La unidad funcional es la neurona. Las dendritas reciben información y el soma las integra.
El axón es el que conduce el impulso y las terminales van liberando mensajes químicos, pero la neurona sola no hace nada. Lo decisivo es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Pues ese punto de contacto donde la neurona se comunica con otra. Quiero que quede claro, que queden claro con esta idea. La sinapsis es el verdadero sustrato entre la mente y lo que sucede realmente con todo este proceso. Aprender, recordar, percibir o emocionarse es el fondo, modificar parte de esa sinapsis. Esa comunicación se hace con neurotransmisores, que por supuesto es muy seguramente ya han escuchado de ellos. Menciono dos protagonistas principales. El glutamato, que es el principal excitador y clave de la plasticidad, y la dopamina, central de la recompensa, y que es muy adictiva. La motivación también se libera dopamina, además de la toma de decisiones. Cuando más adelante hable de intervención, recuerden que toda terapia, en última instancia, busca modificar este nivel sináptico. Pues bien, hablemos ahora del concepto que sostiene toda nuestra profesión, la plasticidad. Es la capacidad del sistema nervioso de cambiar su estructura y su función en respuesta a ¿qué creen? A la experiencia. Hay plasticidad evolutiva, la del desarrollo, plasticidad inducida por el aprendizaje, que ocurre cada vez que adquirimos algo nuevo, muy interesante, y plasticidad tras una lesión, que un tanto complejo es donde hay áreas que sanan y que asumen funciones dañadas. A nivel celular se expresa en dos fenómenos complementarios. La potenciación a largo plazo, o conocido también como LTP, y es cuando una sinapsis muy usada se fortalece de forma duradera, ¿no? Y es el mejor candidato a ser la base física de la memoria, muy estudiada en el hipocampo, por supuesto. Y la depresión a largo plazo, o LTD. ¿Qué hace esta? Todo lo contrario. Debilita conexiones y afina los circuitos. Insistan en este punto en su exposición. Si el cerebro puede cambiar, entonces la intervención psicológica tiene fundamento biológico, ¿no creen? Bueno, la plasticidad es literalmente la razón por la que rehabilitar y por la cual reaprender es posible. Bien, entonces, vayamos al primer proceso psicológico, el aprendizaje, que es la puerta de entrada a todo lo demás. Aprender es un cambio en el sistema nervioso producto, que creen otra vez, de la experiencia, y se apoya en la plasticidad sináptica que vimos, la LTP, en la corteza y el hipocampo. Este proceso tiene tres fases: codificar, consolidar y recuperar, y dos modulares que el psicólogo puede manejar. ¿Cuáles son? A ver, dígame. Bueno, la atención, que actúa como filtro de lo que entra, y la emoción, porque la ansiedad y el estrés dificultan mientras la motivación favorece. Pero ¿cómo intervenimos de forma aplicada? Bueno, pues diseñando estrategias de enseñanza basadas en cómo aprende el cerebro, espaciar la práctica, dar sentido a la información y por supuesto trabajar el estado emocional y atencional del estudiante para que la codificación pues sea finalmente óptima. El mensaje práctico es claro. No se aprende lo que se repite, se aprende lo que se entiende y lo que emociona. Entonces, pongan mucha atención ahí. El proceso número 2, que es la memoria, es justamente lo que da continuidad a nuestra identidad. No es solo un sistema. Tenemos memoria episódica de los eventos, que muy coloquialmente se conocen como los recuerdos, la semántica de los conceptos y procedimental de las habilidades. Las estructuras clave son el hipocampo, los lóbulos temporales y la amígdala, que añaden la carga emocional al recuerdo. El caso más famoso es el paciente HM. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero bueno, a esta persona le extripan el hipocampo y deja de poder formar recuerdos nuevos, conservando únicamente el pasado, pero no fijaba nada en el presente. Qué interesante. Eso es la amnesia anterógrada. Anterógrada.
Pero bueno, muy interesante el caso de este paciente HM. Un detalle importante también es recordar, no aumenta el número de neuronas, sino solamente modifica la sinapsis. En la intervención aplicada trabajamos con estimulación cognitiva, pruebas de aprendizaje verbal para el diagnóstico, estrategias compensatorias, agendas, asociaciones, rutinas y programas de refuerzo de memoria, especialmente en adultos mayores y en enfermedades como por ejemplo el Alzheimer. Aquí el psicólogo, es bien importante que lo sepan, no solo evalúa, sino también entrena y compensa. Así es. El tercer proceso psicológico es la atención. Y finalmente, bueno, es el recurso que decide qué información procesamos y cuál no. ¿Por qué no podemos atender todo a la vez? Es decir, que la multitarea o el multitasking en realidad no existe. Al final tenemos que poner atención a una cosa en, en especial. No es una función única, también existen redes corticales y subcorticales y modelos como el de Posner y Peterson que describen distintos componentes, como por ejemplo la alerta, la orientación y el control. Cuando estos sistemas fallan aparecen cuadros de impulsos o la heminegligencia, donde un paciente ignora todo lo de un lado del espacio tras una lesión. Triste pero cierto. Para evaluarla se usan escalas como la de Corners o la del EDAH, tareas de cancelación, tiempos de reacción, pruebas de escucha digótica y para intervenir se aplican ejercicios, por ejemplo, de estimulación, reentrenamiento atencional, graduando la dificultad. Y bueno, con eso la idea que quiero transmitir es que la atención se entrena. Es la base sobre la que se apoyan, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria. Así que mejorarla finalmente tiene un efecto en cascada. El proceso psicológico número 4 que habla de la psicomotricidad une el sistema nervioso y el movimiento. Es la integración entre lo que pensamos, pero también lo que sentimos y lo que hacemos con el cuerpo. Participa la corteza motora primaria, que está en el área 4, y la corteza promotora y suplementaria, que se encuentra en el área 6, además de los ganglios basales y el cerebelo, que coordinan y afinan el gesto. Un dato sumamente precioso es que describió Penfield con sus homúnculos. La corteza no representa músculos aislados, sino movimientos completos. Por eso el control motor es un acto cerebral, no solo muscular. ¿Qué tal les quedó el ojo? En la intervención aplicada trabajamos programas o se trabajan programas de coordinación, de equilibrio, control postural, se integra la fisioterapia, la terapia ocupacional y se usan técnicas como la persecución corporal del método BAPNE, que combina, por ejemplo, el ritmo, el movimiento y cognición. Esto es especialmente relevante en la discapacidad motriz, por ejemplo, la discapacidad por tema de congénitos o adquiridas, y en el desarrollo infantil, donde mover el cuerpo es también una forma de desarrollar el cerebro. Ahora vamos a hablar del pensamiento, que es nuestra capacidad de manipular información para razonar, planear, incluso decidir. Su sede principal es la corteza prefrontal y dentro de ella la región dorsolateral, que sostiene la memoria de trabajo y la planificación, mientras la región ventromedial y la órbita frontal intervienen en las decisiones con carga emocional. Aquí viven las funciones ejecutivas, por ejemplo, planear, inhibir respuestas y cambiar de estrategia con flexibilidad. Un hallazgo fascinante es que una lesión en la corteza ventromedial puede dejar intacta la inteligencia y, sin embargo, arruinar la toma de decisiones cotidianas. De ahí campos como la neuroeconomía y el estudio de los sesgos. Se evalúa con tareas clásicas como el de la torre de Hanoi y la tarea de Watson. ¿Qué más? Bueno, en la intervención aplicada se entrenan funciones ejecutivas y se rehabilita el razonamiento y la resolución de problemas, sobre todo tras el daño frontal. Bueno, pues pensar bien no es solo tener buenas ideas, es también poder inhibir, planificar y decidir. Ahora bien, hablemos del lenguaje, qué importante, ¿no? Quizá lo más humano de todos los procesos y en la mayoría de las personas se organiza en el hemisferio izquierdo, alrededor de dos áreas clásicas, el área broca y el lóbulo frontal, encargado de producir el habla, y el área de Wernicke en el lóbulo temporal se encarga de poder comprenderla.
ambas conectadas por el fascículo arqueado. Cuando se lesionan, aparecen un concepto o un síntoma o una descripción llamada las afasias. En la fascia de la broca, la persona entiende pero produce con enorme esfuerzo, de forma entrecortada. Eso bastante complejo. Y en la de Wernicke habla con fluidez, pero ¿qué creen? Habla sin sentido y no comprende. El hemisferio derecho aporta el tono emocional y la prosidia. El lenguaje también depende del entorno social y cultural en el que se desarrollan las personas. La intervención aplicada del psicólogo influye en la terapia del lenguaje, de la comunicación y la rehabilitación incluso de estas afasias, tras un accidente posiblemente cerebrovascular o un daño cerebral adquirido, devolviendo a la persona una de sus herramientas más valiosas, la palabra. Entonces, con esto, el rol de psicólogo y la intervención paso a paso. Bueno, pues después de recorrer los 6 procesos, conviene ordenar cómo trabaja el psicólogo, porque la intervención no es improvisada, eso es importante mencionarlo también. Sigue un método, y bajo un método, evidentemente, hay una secuencia. Primero, la evaluación, donde se miden funciones y necesidades con pruebas validadas. Segundo, la planificación, donde se definen objetivos realistas y se diseñan justamente el programa, ahí lo podemos ver. El tercero es la rehabilitación propiamente hecha, que combina 3 estrategias: poder reentrenar la función dañada, compensar con habilidades alternativas y apoyarse en ayudas externas. Y el cuarto es la generalización, el paso más importante incluso y el más olvidado. Qué risa, ¿no? ¿Por qué? Porque este paso es lograr que los avances del consultorio finalmente se trasladen a la vida cotidiana. Todo esto se rige por principios como intervenir de forma precoz, ser ecológicos, pegados a la vida real, por supuesto, y adoptar un enfoque holístico de la persona e involucrar principalmente a la familia. Y hoy se suman tecnologías como la realidad virtual, los programas computarizados y la neuromodulación. Aquí se ve con claridad cómo el psicólogo traduce la neurociencia en un cambio finalmente concreto. Y bueno, un cerebro que cambia toda la vida. Para cerrar, recuperaremos ideas con las que empezamos. Por ejemplo, el sistema nervioso, como sabemos, se desarrolla. Tiene una base biológica maravillosa y precisa y sobre todo es plástico. Cambia toda la vida en respuesta a la experiencia. Esa plasticidad es la gran promesa de nuestra disciplina, porque significa que aprender, recordar, atender, movernos, pensar, hablar no son funciones fijas, sino susceptibles de evaluarse, de entrenarse e incluso de rehabilitarse. En cada uno de estos 6 procesos vimos lo mismo: una base neurológica concreta y también una puerta de intervención para el psicólogo. Y es que comprender el cerebro es, en el fondo, también comprender a la persona. Y ahí está nuestro papel como psicólogos: acompañar ese cambio con método y con evidencia. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes por cualquier duda o pregunta que surja. Espero hayan disfrutado mucho esta presentación, como yo poder compartirles así esta información. Finalmente, pero no menos importante, las fuentes de información. Y nuevamente, muchas gracias por su atención. Que estén bien. Hasta luego.